Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existe antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un Cristo vivo en el Espíritu Santo. Un Cristo vivo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En este segundo domingo durante el año continuamos en este clima de la Epifanía, de la manifestación del Señor. Que ya el domingo anterior, con su bautismo, seguíamos experimentando fuertemente, ¿no? La unción del Espíritu y la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. En este mismo clima de manifestación, de ser el Hijo de Dios, de ser el Mesías enviado, el Salvador, irradiando su luz y su gloria, es el Bautista Juan el que da testimonio de él. Pero ¿para qué existe, mis hermanos, la Iglesia? Sino para confesar la fe en Jesucristo. Y la fe que Jesucristo nos ha revelado en la Santísima Trinidad, en el misterio de Dios y en su plan de salvación para nosotros. La Iglesia no tiene sentido si no confiesa la fe en Jesucristo, en su Padre y en el Espíritu Santo, si no propone, si no favorece, si no invita a creer en Jesucristo. En la misión del Bautista, la Iglesia debe experimentarse especialmente llamada a prolongar esta misión del Bautista. Ella, en la historia, tiene que prepararle al Señor un pueblo y corazones bien dispuestos para cuando Él se acerque, cuando llegue a cada quien. A cada persona, a cada pueblo, a cada cultura, a cada situación de la vida en el mundo. Y Juan el Bautista acierta al centro de la fe en Jesucristo. Es un Cristo vivo en el Espíritu Santo, un Cristo vivo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un Cristo vivo en el Espíritu Santo. Esta expresión, la verdad que me llena de alegría, ¿no? Lo voy a decir un poco distinto ahora, matizándolo. Un Cristo vivo en ti. Un Cristo vivo en mí. Un Cristo vivo en todos por el Espíritu Santo. Este Cristo, Señor, que bautiza con el Espíritu, que posee el Espíritu y lo comunica sin medida, también por el Espíritu vive en nosotros. El Espíritu Santo,
que trae la presencia del Señor Jesús resucitado, que nos identifica con Él, que siempre sopla en nosotros para que pensemos con Cristo, sintamos con Cristo, actuemos con Cristo, crezca en nosotros la mente y el corazón de Cristo, para que vivamos unidos a Cristo, para que seamos de Cristo. Un Cristo vivo en ti, un Cristo vivo en mí, un Cristo vivo en todos por el Espíritu Santo. Estas expresiones quizás a algunos les parezcan con un tono así más cercano a las comunidades reformadas llamadas evangélicas, o a ciertos procesos carismáticos en la Iglesia Católica. Pero en verdad, no se trata de un sector de la comunidad de fe. Toda la comunidad de fe está llamada a vivir un Cristo vivo, resucitado, viviente, reinante, triunfante, luminoso, glorioso. Siguen viniendo a mi memoria y a mi corazón recuerdos de los tiempos de la conversión más existencial, por así decirlo, que hice hacia los 19 años. Si bien había recibido una formación cristiana católica, los sacramentos, y había participado de algún grupo de iglesia, fue esa edad, a los 19, donde me encontré con esta experiencia, un Cristo vivo. En realidad ya había tenido experiencia de esta vivacidad de Cristo desde mi niñez, pero como me faltaba un contexto eclesial y familiar que me ayudaron a entenderlo, quizás pasó un poco desapercibida para mí. Y con el tiempo me di cuenta que ya la tenía. Pero ya digo, hace los 19 años, como la experiencia existencial de un Cristo vivo, con quien podía encontrarme, con el cual también se había encontrado otros hermanos. No saben cuánto se nota en las personas si Cristo está vivo en ellas o está medio agonizando. Y creo que sería bueno hacernos esta pregunta en términos, si quieren, espirituales, ¿no? ¿Cómo está Cristo en mí? El Cristo con el que yo vivo, el Cristo que yo comunico, el Cristo en el que yo creo, el Cristo que yo expreso, el Cristo que los demás ven en mí al verme vivir. ¿Qué Cristo es? Es un Cristo vivo en el Espíritu, triunfante, glorioso, luminoso, lleno de poder en el amor, o es un Cristo desnutrido, de rostro impreciso, vago, difuso, disuelto. Es un Cristo que no goza de buena salud. Es un Cristo que no crece. Es un Cristo envejecido, es un Cristo muerto. Qué pregunta interesante y de un gran desafío, ¿no? ¿Cuál es la salud del Cristo que hay en mí?
que en el fondo es una pregunta más personal. ¿Cómo está mi fe en Cristo? ¿Qué Cristo el Espíritu Santo puede concebir y madurar en mí según la proporción de la fe que encuentra? Tú piensas, yo no lo pienso. Tú piensas que podrás dar un testimonio creíble de Jesús si Cristo no está vivo en ti por el Espíritu Santo. Esta iglesia que crece por atracción, como nos han enseñado los santos padres, los papas en los últimos tiempos, crece por la atracción de Cristo, porque Dios es el que atrae. Pero si Cristo es Señor, es atractivo en nosotros. Porque si la relación con Cristo no está cuidada, cultivada, profundizada, un Cristo marchito, sin flores, un Cristo que no huele bien, que ya huele medio a muerto, a cosa del pasado y lleno de polvo, un Cristo profesado con la boca con fórmulas, pero sin corazón, sin vida, sin pasión, sin amor. Ese Cristo de nosotros no es atractivo, no atrae a nadie. Y evidentemente lo que estoy diciendo vale para la iglesia, para la comunidad de fe. A veces nuestros hermanos reformados, por ejemplo evangélicos, exageran esta cuestión y pienso que no hay siempre profundidad. Hay estados anímicos, eufóricos, a veces voluntaristas, ¿no? Sentimentalistas, que no son profundos, que no tienen raíz. Pero también es verdad que cuando uno ve a veces a los cristianos católicos, uno dice que aburrido, qué pobre gente, qué torturada, qué planchada, qué dejada, qué tibia, qué poco fervorosa. Este Cristo que confiesa a Juan el Bautista está lleno del Espíritu, del fuego del Espíritu. Él mismo dirá, fuego he venido a traer a la tierra y cómo quisiera que ya estuviese ardiendo. Un Cristo vivo en el Espíritu Santo, para que nuestro testimonio sea creíble, nuestra evangelización sea fecunda. Y un Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué importante esta afirmación del Bautista. En el centro la Pascua, el sacrificio redentor. Este ungido Mesías Cristo, enviado del Padre, su Hijo, que se entrega, que se ofrece, que se inmola, que hace holocausto de sí, para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para sanarnos, para liberarnos. Un Cristo vivo en el Espíritu Santo es un Cristo Cordero de Dios, el Señor de la Pascua. Y aquí entonces también te pregunto a ti, me pregunto a mí, les pregunto a todos. ¿Cómo podremos vivir un Cristo vivo en el Espíritu Santo, Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo si nada queremos saber de la cruz? Quien quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue la cruz y que me siga. Porque el que ama su vida la perderá, pero el que ofrece la salvará para la vida eterna. ¿Cómo queremos personalmente y como iglesia, como comunidad de fe, predicar convincentemente un Cristo vivo en el Espíritu Santo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si no ponemos en el centro la Eucaristía, la Santa Misa, que es la Pascua del Señor sacramentada? Si cada vez postergamos más, desplazamos más la centralidad de la Santa Misa de la Eucaristía, donde podemos percibir nunca mejor en la historia que en este sacramento admirable a este Cristo vivo en el Espíritu Santo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, con su testimonio, nos ha abierto el camino del discipulado que tenemos delante. Para configurarnos nosotros y nuestras comunidades a un Cristo vivo en el Espíritu Santo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para que el centro de nuestra vida, nuestra motivación, pasión, orientación, sentido y el de la Iglesia sea profesar la fe, anunciar con la vida a un Cristo vivo en el Espíritu Santo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.